Como sabéis, justo hoy se ha votado en el Parlamento Europeo la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Es decir, que el acto no podía ser más apropiado y adecuado en este día de hoy. Y como sabéis también, ya había habido una previa en diciembre y ahora aún tiene que pasar por el Consejo de la Unión Europea y se prevé que la implementación de esta ley sea más o menos gradual. La ley incluye la evaluación obligatoria sobre los derechos fundamentales de los sistemas de inteligencia artificial que se consideren de alto riesgo, teniendo en cuenta que alto riesgo son los sistemas que afecten a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho. Y a partir de aquí, teóricamente, la ciudadanía tendremos derecho a hacer preguntas, a emitir quejas y alguien nos tendrá que contestar. Bien, pues desde la FEDE tenemos muchas quejas sobre el proceso, seguimos teniendo muchas quejas sobre cómo ha quedado, pero sí que hoy es un día importante y sentimos una cierta satisfacción porque realmente como Federación de Organizaciones de Derechos Humanos empezamos a trabajar en este tema durante la pandemia, no diría aún post-pandemia, pero sí que durante la pandemia, con la aceleración, digamos, tecnológica, que enseguida nos dimos cuenta de cómo todo esto se estaba acelerando y cómo los distintos gobiernos europeos, incluido el Estado español, los sistemas de inteligencia artificial y la transición digital entraban a formar parte de los planes de recuperación económica y cómo todo esto se estaba trabajando y se estaba impulsando desde una vertiente absolutamente economicista, eficientista, capitalista, pero que, y durante toda esta parte que para nosotros era fundamental, de la afectación a los derechos sociales, políticos, etc. Y entonces fue allí en que consideramos imprescindible empezar a trabajar desde esta perspectiva de derechos humanos y empezar a incluir, a trabajar para incluir esta perspectiva de derechos humanos tanto en las políticas de inteligencia artificial como en el relato que se hacía sobre la inteligencia artificial. Y esto empezó en el 21 y realmente en cuestión de 3 años y poco hemos conseguido muchos resultados para lo que podíamos imaginar hace tan poco. Y es verdad que hemos hecho advocacy, es verdad que hemos generado red con organizaciones estatales, organizaciones europeas, y es verdad que hemos conseguido colarnos en algunos consejos consultivos, y es verdad también que a nuestra experta Judith la están llamando estos días para hablar de esto. Así que en este sentido, bien, la ley no es exactamente, obviamente, lo que nosotros hemos reclamado, pero sí que hemos conseguido como mínimo que la sociedad civil, en la modesta parte que nos pertoca, pues un poco tener un espacio en todo esto. Y en el caso de los periodistas, obviamente, los defensores y las defensoras de los derechos humanos, tenemos meridianamente claro que sin los periodistas este trabajo es imposible. Así que para nosotros la alianza con los y las periodistas para poder trabajar por los derechos humanos es así en todo el mundo y por supuesto aquí también trabajar con periodistas, porque sin los y las periodistas nosotros poco podemos hacer. Así que esa actividad se enmarca en ese trabajo que hemos venido haciendo sobre el relato de la inteligencia artificial, de las políticas y la necesidad de regular todo esto. Llevamos a cabo una primera jornada el día 22, una segunda jornada donde presentamos nuestro propio estudio sobre la cobertura que se estaba haciendo de la inteligencia artificial en los medios catalanes. Si no me equivoco, tenemos el estudio en inglés ya también.
La parte de recomendaciones, efectivamente. Y bien, hoy estamos aquí para poder hablar. Hoy es un momento importante, digamos, pero el trabajo no ha hecho más que empezar, porque realmente a partir de ahora, en todo este proceso de implementación, será fundamental la fiscalización, será fundamental el seguimiento de todo esto, cómo se cumplen las promesas o no y cómo se lleva a cabo todo esto. Y aquí necesitamos precisamente a los profesionales de la información acompañándonos en la investigación, en el seguimiento, en la fiscalización. Y por eso hoy para nosotros era muy importante esta actividad y estas invitadas de lujo para nosotros son invitadas de lujo. Muchas gracias a las tres por estar aquí. No os las voy a presentar yo, us les presentarà la nostra fantàstica presentadora, que ara us la presento jo i ella presentarà als convidats. Todos presentamos aquí avui, ¿vale? Llavors, sí, dos recordatoris. Teniu els pincalillos aquí, per si algú necessita traductor, i després de l'acte farem petit pica-pica a la planta de baix, o sigui que no marxeu, que després fem berenar, networking o com voleu dir-li, però després tenim una mica de pica-pica. I ara, sense més, us presento a la nostra superpresentadora, la nostra conductora, que és l'Esther Paniagua. A les persones que, diguem-ne, sabeu del tema, sabeu perfectament qui és, perquè és una persona de referència, no? Molt coneguda per llibres com Error 404, premiada per la seva aproximació crítica a la tecnologia i una persona de referència, com us deia, en l'anàlisi dels impactes socials de la tecnologia. És una de les persones referents a l'estat espanyol en tecnologia i ciberseguretat, específicament, directora del mòdul d'intel·ligència artificial del màster en periodisme d'investigació de la Juan Carlos I i el Confidencial, o sigui que és una persona que en sap molt del tema que parlarem. Esther, tot teu i moltes gràcies. Thank you very much. Muchas gracias, por supuesto. Hello, everyone. Hola a todos y a todas, soy Esther Paniagua y después de esta maravillosa presentación no tengo nada más que decir. Aparte del resto. Bien, sí, estamos aquí hoy para hablar sobre IA, derechos humanos y el periodismo de investigación. ¿Y por qué es esto importante? Es importante, en primer lugar, por cómo la IA afecta e impacta los derechos humanos. No del modo en que muchos gurús de la tecnología hablan de este riesgo existencial de la IA que nos va a matar a todos en un plazo de 100 o 1000 años. No, sino por cómo la IA nos afecta a nosotros y a nosotras a día de hoy, ayer y mañana, por los impactos negativos y los efectos dañinos que ya tiene. Seguro que todos y todas conocéis muchos de ellos, porque estoy segura de que leéis las noticias, estáis bien informados y pertenecéis a este mundo de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Así que para mencionar algunos, las violaciones sistemáticas de nuestra privacidad en Internet, utilizando herramientas algorítmicas, discriminación de todo tipo, incluyendo, por ejemplo, la exclusión de las mujeres y los trabajadores de edad avanzada de las ofertas laborales o los procesos de reclutamiento, la exclusión de ciertas personas del acceso a ciertos fondos del sector público, ciertas ayudas, etcétera, etcétera. Hay miles de casos. También por cómo la policía utiliza las herramientas predictivas basadas en IA que criminalizan a las personas no blancas de forma sistemática y por cómo los trabajadores que forman los algoritmos y la generación de contenidos son tratados de forma precaria y se enfrentan a problemas de salud mental a causa de los contenidos que se ven obligados a ver y moderar. Estoy hablando de contenidos muy violentos, violaciones, casos de pedofilia, todo tipo de cosas terribles, y también por cómo la inteligencia artificial ayuda a conservar el status quo y las estructuras de opresión
Y bueno, muchísimos otros motivos. Esta lista no termina nunca, pero ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo conocemos estos impactos negativos de la IA en la sociedad? Lo sabemos porque hay periodistas ahí fuera y aquí dentro que están investigando los algoritmos de inteligencia artificial, y hay defensores de los derechos humanos, hay organizaciones de la sociedad civil que lo están denunciando y que también están haciendo su propia investigación para traer esto a la luz. Por eso este tema es tan importante y tan urgente, y ese es el motivo también por el cual la Comisión Europea empezó a redactar esta ley de inteligencia artificial votada hoy, y también por los nuevos retos que surgen con los nuevos avances de la tecnología. Estoy hablando de la IA generativa, de los grandes modelos lingüísticos o LLMs que acrecentan ciertos problemas, manipulación, desinformación, discriminación, ciberdelincuencia, democratización del acceso a herramientas para timar a personas, para clonar voces, para crear deepfakes y muchos otros ejemplos. Así que hoy, por cierto, ¿Luca está conectado? Porque no sé si le vamos a ver. Aquí estoy. Sí, espero que me oigáis. Estoy aquí. Hola, sí, ahí estás. Fantástico. Hola, ¿qué tal, Luca? Te presento en un momentito. Bien, pues vamos a hablar sobre la ley de inteligencia artificial hoy, pero aún más importante, vamos a hablar sobre cómo potenciar el trabajo de los periodistas que investigan sobre IA, cuáles son las mejores metodologías, las mejores estrategias, cuáles son los principales retos y cómo abordarlos. Y también, y quizá es lo más importante hoy aquí, cómo promover colaboraciones entre periodistas y la sociedad civil para comprender mejor e investigar mejor los sistemas de inteligencia artificial y modelos de la inteligencia artificial. Por supuesto, tendremos tiempo para el debate, así que os animo a todos y a todas a que empecéis a pensar en vuestras preguntas, porque tendremos media hora para el debate, tenemos bastante tiempo, lo que es muy importante, así que, por favor, hagamos que esta sesión sea muy participativa. Y sin más, debo decir que tenía 10 minutos, no es que yo quiera hablar mucho. Sin más, voy a presentar a nuestros panelistas y lo siento porque tengo que leerlo. Tengo aquí a mi lado a Soisik. ¿Y cómo es la pronunciación de tu apellido? Peñico. Peñico. Bien, lo he pronunciado bien. Soisik Peñico, investigadora independiente, consultora y facilitadora basada en Francia, que ha contribuido a investigación profunda sobre decisiones algorítmicas relacionadas con el estado de bienestar en Lighthouse Reports. Luego nos hablará un poquito más de esto. Tenemos a Nayara Bello. ¿Bello? ¿Belio? De hecho, Belio. De acuerdo. Tengo que aprenderme los apellidos bien. Belio. Periodista en Algorithm Watch, especializada en derechos digitales, privacidad y toma de decisiones automatizada. Y como todos sabéis, ahora estamos conectados con Luca Bertuzzi, que era editor en Euractiv, se especializa en política digital y asuntos europeos, que nos hablará o que trabaja para una serie de medios. Y vamos a empezar con el debate. Empezaré con Luca, porque estaba hablando de la ley de la IA. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos humanos o los principales impactos que se debaten o se abordan en la ley? ¿Y cómo se van a tratar según la redacción del borrador final? En primer lugar, gracias a todas por invitarme a esta mesa tan interesante. La ley de inteligencia artificial es una legislación horizontal. El alcance es muy amplio y debo decir que los derechos fundamentales,
la aplicación de la ley, que es uno de los principales contenciosos entre políticos, son algunos de los temas candentes. Os quiero dar una revisión general de cómo ha ido la conversación. La mayoría del Parlamento, desde los liberales a la izquierda progresista, la mayoría de los parlamentarios promovieron las salvaguardas y las prevenciones para evitar abusos por parte de tecnologías potencialmente muy persuasivas, y los Estados miembros representados en el Consejo han priorizado la seguridad, especialmente aquellos que han tenido experiencias recientes de ataques terroristas, delincuencia organizada, pues quieren dar a las fuerzas policiales todas las herramientas posibles para luchar contra la delincuencia. Estas son las líneas divisorias que hemos encontrado en la ley de la inteligencia artificial. Hay distintas categorías según qué inteligencia artificial se regula en función del nivel de riesgo. El nivel más elevado de riesgo se considera inaceptable, y este es un punto de vista muy importante porque lo que es inaceptable define también cómo queremos que sea nuestra sociedad. Así que los parlamentarios han estado solicitando alargar esta lista. Por ejemplo, han pedido la prohibición del reconocimiento de emociones, que es una pseudociencia. Se considera una pseudociencia en ciertos entornos como el lugar de trabajo, instituciones educativas. Pero el Consejo de la Unión Europea ha aceptado permitirlo para inmigración y usos de aplicación de la ley. Y otras prohibiciones incluyen la puntuación social, al estilo de este control social al estilo de China, las técnicas manipulativas que explotan las vulnerabilidades, como por ejemplo las discapacidades. Otro punto contencioso fue el reconocimiento biométrico remoto, básicamente el reconocimiento facial. Y aquí, una vez más, este fue un tema muy político porque los europarlamentarios temían que este tipo de tecnología pueda normalizar la vigilancia en masa, especialmente en países en que el Estado de Derecho no está garantizado, pero al final han tenido que llegar a un acuerdo con el Consejo en la forma de la introducción de más salvaguardas y la limitación de esta tecnología únicamente para algunos casos de uso, como por ejemplo evitar ataques terroristas o encontrar a personas desaparecidas. Un último punto importante a destacar es que el Parlamento logró la prohibición de las técnicas policiales predictivas, una técnica que se considera discriminatoria contra las minorías, la vigilancia policial predictiva, y también se considera que va en contra del derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, y la prohibición se obtuvo solo para personas individuales, no para grupos. Ha habido miembros de la sociedad civil que han alertado de la potencial discriminación basada en la localización, la geolocalización de las personas, también dada la gentrificación de las ciudades. Y esta es una vista general, un resumen general de cómo ha acabado la cosa. Ha habido varias exenciones permitidas para la aplicación de la ley, para retirar carga administrativa para que las fuerzas policiales puedan hacer su trabajo. Gracias, Luca. Y ahora para SOICIC, el tema de la vigilancia es uno de los temas que cubres, y la automatización del estado de bienestar. Y
el resultado de Quisiera hablar del resultado de tus investigaciones y de las metodologías que habéis utilizado para investigar los sistemas de inteligencia artificial. Sí, claro. Buenas tardes. Buena tarde. Muchas gracias por esta invitación. Seguiré en inglés porque mi catalán es muy limitado. Eso es todo lo que puedo decir en catalán. Hola a todos y a todas. Sí, como decías, Esther, no soy periodista de investigación centrado en este tema en concreto en Francia. Lighthouse coordina el trabajo sobre la automatización del estado de bienestar en Europa. Pablo Jiménez, de hecho, que está ahí, trabajó en una investigación muy importante en el sistema de seguridad social español, así que quizá quieres hablar sobre este tema, pero para daros algo de contexto, la investigación francesa, la agencia de bienestar francesa utiliza una puntuación de riesgo, un algoritmo que da una puntuación de riesgo que atribuye una puntuación a todos los beneficiarios, a cada uno de los beneficiarios de la seguridad social en Francia, con una graduación para darles una pensión individual o familiar. Es decir, que siempre que recibes dinero del Estado, aparte de la prestación de desempleo, recibes una puntuación que predice si va a haber errores en tu dossier y si estos van a implicar fraude o no. Es decir, que se puntúa a todo el mundo y luego esta puntuación se utiliza para priorizar qué hogares serán sujetos a controles muy invasivos en el hogar. Y a menudo... Bien, lo que debéis saber es que el sistema lleva implementado desde 2011 y que se ha realizado trabajo al respecto por parte de académicos. El sociólogo Vincent Dubois, que publicó un libro al respecto en 2021 y que ya había realizado trabajo previo, pero el sistema había pasado desapercibido hasta 2022, principios de 2022, finales de 2021, cuando algunos periodistas y algunas organizaciones de la sociedad civil con las que yo también trabajo empezaron a analizar el sistema. En cuanto a la investigación con Lighthouse, lo que hicimos nosotros fue enviar peticiones de acceso a los documentos de la administración a la Agencia de Bienestar francés, CNAF, para intentar obtener el código fuente del algoritmo de la puntuación de riesgo. Y de hecho, en paralelo, una organización de la sociedad civil, la Quadrature du Net, también lo hizo. De hecho, lo hicieron antes y lograron allanar el camino para obtener algunos de los documentos. Y esto llevó un tiempo, y lo que sí diré sobre esta metodología es que, en primer lugar, debéis saber que estos sistemas existen y esta es una de las dificultades de realizar este trabajo. Es muy difícil saber que existe un algoritmo de asignación de puntuación de riesgo y por eso también la investigación académica previa fue tan importante para generar interés. Lo que hicimos... Disculpa, una pregunta para el público. ¿Todos sabéis lo que es FOIE? Es la libertad de libertad de información y peticiones de información. Y creo que también debería mencionar que el motivo por el cual queríamos analizar el código es porque no es el último método, ¿verdad? Porque no estamos hablando de historias de datos, sino de historias humanas. Y no es una cuestión solo de herramientas técnicas, sino de políticas públicas. Y mirando el código puedes demostrar con cifras las discriminaciones de las que puedes sospechar. Y aquí las discriminaciones de las que se sospechaba eran que el sistema estaba puntuando a las personas más vulnerables con puntuaciones más altas que las personas no vulnerables. Y eventualmente obtuvimos el código fuente y pudimos mostrar exactamente esto. Publicamos 4 artículos en Le Monde. Seguro que podremos enviar enlaces si alguien quiere
leer la investigación, mostrando, por ejemplo, que las familias monoparentales recibieron una puntuación más alta que las parejas. Y eso es discriminatorio en muchos modos, pero también discriminatorio hacia las mujeres, porque las mujeres suponen un 80% de los hogares monoparentales. Y mostraba esto y también que las personas con fuentes de ingresos que fluctuaban eran más investigadas. Por ejemplo, si haces trabajos puntuales y vendes en línea, eras más objeto de investigación. Y si recibes una prestación por discapacidad y trabajas, recibes también una puntuación más alta. Entonces, a través de los datos pudimos mostrar estas discriminaciones, y lo que hicimos también fue entrevistar a personas afectadas por estos sistemas para mostrar el impacto que tienen sus vidas reales. Específicamente, son personas que no saben que estén haciendo nada mal, no tienen la intención de cometer ningún fraude, pero están mal informadas sobre qué prestaciones tienen que declarar y los formularios que tienen que rellenar. Entonces, en algún momento les controlan y les piden que devuelvan miles de euros sin información sobre exactamente cómo se ha calculado todo esto. Y claro, el Estado lo sabe todo sobre ellos porque tiene toda la información, y es básicamente lo que logramos mostrar en nuestros informes. Muchísimas gracias, Soichik. Y claro, está dentro del derecho a saber, especialmente cuando la administración pública utiliza algoritmos. De hecho, en Francia existe un registro, ¿verdad? Sí. Antes de llevar a cabo este trabajo, estuve trabajando en el gobierno a cargo de la implementación de estas leyes, los algoritmos, la transparencia, los algoritmos del sector público, y bueno, claro, fracasé. En Francia tenemos leyes de transparencia, obligaciones de transparencia, y hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, no hay sanciones asociadas. Las agencias públicas no tienen ningún incentivo a la hora de hacer este trabajo de transparencia porque no corren ningún riesgo si no lo hacen. También tienen recursos limitados, como sabemos, por lo tanto no es una de sus prioridades. Sus registros existen teóricamente, no a la práctica. Oh, vaya, maravilloso. Sí, sí, fantástico. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de la sociedad civil para conseguirlo, pero por ahora en el gobierno no está sucediendo nada. Y también otra cosa que quiero mencionar, y esto también tiene que ver con las limitaciones o las excepciones en la ley de la inteligencia artificial, y es que la ley francesa tiene excepciones si están investigando delitos o cualquier violación de la ley, y ahí las agencias no tienen que cumplir con las obligaciones de transparencia. Así que ya veis que esta transparencia no va a aplicar a muchos de estos sistemas críticos, como el sistema de bienestar, de orden público. Claro, las áreas más sensibles, exacto, las áreas más sensibles pueden no estar sujetas a las obligaciones de transparencia. Sí, muchas gracias. Y quería volver ahora a Luca para preguntarle cómo la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea aborda estas obligaciones del sector público cuando utilizan estos sistemas automatizados, y también algo que está relacionado con lo que nos comentabas hoy, sí, que es el derecho a una explicación cuando se utilizan estos sistemas para entender cómo se ha tomado una decisión. Sí, gracias. Sí que considero que buena parte de los responsables de las políticas tienen muy en cuenta los abusos del uso de algoritmos en el sector público y los escándalos que han tenido lugar cuando redactaron esta ley. Y exactamente existe el derecho a una explicación, pero también es importante saber que el Parlamento Europeo introdujo una nueva obligación para los organismos del sector público, introduciendo, por ejemplo, la distribución de beneficios sociales, y es una evaluación de derechos fundamentales, lo que significa que tendrán que tener en cuenta cómo estos sistemas pueden potencialmente discriminar a grupos desfavorecidos y cuáles son los potenciales efectos discriminatorios.
Esto forma parte de la ley y no solo será para organizaciones del sector público, sino también contratistas, empresas privadas que actúan en nombre de organismos públicos y también proveedores del sector privado que ofrezcan servicios públicos, como por ejemplo las escuelas privadas. Otra cosa que cabe mencionar es, por ejemplo, el escándalo holandés que muestra la importancia de la revisión por parte de humanos en los sistemas de toma de decisiones automatizadas basados en los algoritmos. Y ese fue el caso, por ejemplo, durante el escándalo de las prestaciones holandesas. Había alguien que revisaba lo que decía el algoritmo, pero lo que hacían de forma sistemática era decir que la persona se equivocaba y que el algoritmo tenía razón. Entonces, la idea en la ley de inteligencia artificial es que se necesitan como mínimo 2 personas para revisar estas decisiones, especialmente las decisiones que tienen un impacto importante sobre el modo de vida de las personas, sobre los ingresos de las personas, y también que estas personas tienen que estar formadas, que no pueden tener un sesgo y decir siempre que la máquina tiene razón y la persona se equivoca. Y esto creo que será un aspecto muy importante para hacerlo correcto, porque habrá una fuerte tendencia a confiar en lo que nos dice la IA por encima de lo que nos dice una persona, y al final es una cuestión de confianza. Gracias, Luca. En tu caso, Nayara, ¿cuál es el impacto en casos más relacionados con el impacto de la automatización en el orden público y otras esferas públicas? ¿Cuál es el impacto que tiene y cuáles son las principales técnicas que usáis cuando hacéis vuestra investigación? El caso es que... Hola a todos y a todas. Acabo de entrar en la conversación y estaba pensando mientras os escuchaba, todo lo que aparece en la ley de la inteligencia artificial, es que muchos de los algoritmos y los sistemas de toma de decisiones ni siquiera utilizan inteligencia artificial, porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de aprendizaje automática. Creo que aún no hemos llegado al deep learning, creo que no vamos a entrar ahí, pero todo lo que rodea a la IA, que se ha regulado y se ha debatido, pero tenemos muchos sistemas de toma de decisiones automatizadas que utilizan el sistema judicial, las fuerzas del orden público, la administración pública, que no utilizan inteligencia artificial y que hace como 20 años que se usan. Probablemente todo el mundo aquí conoce o ha oído hablar de Biogen, que es un sistema de evaluación de riesgos para los casos de violencia de género, un sistema similar, incluso anterior en el País Vasco, EPVR, también un modelo de evaluación de riesgos, y ambos modelos se utilizan para evaluar el riesgo de mujeres que han sido víctimas de casos de violencia de género, el riesgo de que vuelvan a sufrir malos tratos, pero no utilizan inteligencia artificial, y lo mejor es que las personas que las usan no están interesadas en utilizar inteligencia artificial porque saben que probablemente el funcionamiento será muy distinto y por lo tanto estarán sujetos a otras normativas. El caso es que cuando analizamos estos sistemas estamos hablando de modelos estadísticos muy clásicos, en el sentido de que EPVR es simplemente un cuestionario de 20 preguntas que funciona con un sistema de puntos de 0 a 3, y evidentemente los que tienen un valor de 3 puntos definen un nivel de riesgo más alto de la persona a la que evalúan. Por ejemplo, Biogen es un programa informático, es un software, funciona en una plataforma más compleja que podría analizarse, como Sasik nos ha comentado. Y el caso, no sé si conocéis la organización Éticas, hace mucho tiempo que están pidiendo el código, creo que hace 6 años que lo intentan, pero está siendo imposible. El Ministerio de Interior alega razones de seguridad para no publicar el código. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos acceso al código? En España normalmente trabajamos así porque nuestra ley de transparencia existe.
Se pueden hacer peticiones basadas en FOIA, pero no hemos tenido éxito en conseguir el código, el funcionamiento interno de los programas. Entonces tenemos o bien un software informático que funciona en una plataforma a la que intentas acceder, o modelos muy sencillos que funcionan simplemente con un cuestionario, y creo que hay distintos enfoques a la hora de investigarlos, porque aunque se pueden usar peticiones de FOIA para conseguir datos sobre los algoritmos, a veces llegas a la conclusión de que esos datos no existen. Por ejemplo, la policía, cuando utiliza uno de estos sistemas, no guarda los datos segregados, por ejemplo, del número de personas afectadas. Me estoy acordando de un caso con RISC-Cambio, un algoritmo que se utiliza en las prisiones catalanas. Y cuando intentaba llevar a cabo investigación sobre la posible discriminación sobre distintos grupos poblacionales en la prisión, en las prisiones me dijeron que no guardaban los datos, que separasen los datos basándose en mujeres, personas de distintas nacionalidades, edad. Decían que no necesitaban esos datos para llevar a cabo evaluaciones individuales, por lo tanto no conservaban esos datos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a evaluar estos algoritmos en el futuro sin los datos? No tengo una respuesta a esta pregunta, porque si todos estos algoritmos se crean sobre datos históricos pero no tienen una continuidad que podamos utilizar para evaluar su mejora, creo que no hay forma de evaluar esta mejora. Y evidentemente no solo existe una falta de datos, sino también una falta de transparencia sobre cómo se presentan estos datos, en el sentido de que cuando a veces preguntas a agentes de la policía o la administración si pueden proporcionar números de rendimiento de estos algoritmos, no los tienen. No saben si los algoritmos están mejorando la tarea para la cual fueron creados. Normalmente estamos intentando navegar en este mar de información inexistente y es un poquito complicado, pero es lo único que tenemos para trabajar. Aquí en España sí que tenemos la suerte, diría yo, de que la mayoría de los sistemas que se implementan, por ejemplo, RISC-Cambio, EPDR, Veripol, que también es un algoritmo que utiliza la policía, es un modelo de procesamiento de lenguaje natural que se utiliza para evaluar falsas quejas, falsas denuncias en las comisarías de policía. Normalmente se han producido en colaboración con académicos. Normalmente la policía acude a los académicos y les dice, a ver, tengo una necesidad y tengo los datos, vosotros tenéis el conocimiento porque sois estadísticos, matemáticos, vamos a trabajar juntos para crear estos modelos. Entonces, para algunos de estos modelos tenemos publicaciones académicas que podemos evaluar, en el sentido de que puedes mirar cómo se creó Veripol, cómo se entrenó, y también el ratio de falsos positivos y falsos negativos también lo tenemos con RISC-Cambio, con EPDR más o menos. Entonces es otra fuente a la que podemos acudir. Podemos entender la tasa de rendimiento de los modelos. Evidentemente necesitamos ayuda porque yo soy periodista, estoy formada en tecnología, pero no soy ingeniera, así que hay cosas que yo no puedo evaluar, pero por eso acudo a perfiles técnicos para que me ayuden en ese sentido. Y es muy curioso porque puedes ver que estos estudios académicos llevan 15 años ahí y parece ser que nadie ha analizado nunca por qué hay tantos falsos positivos. Cuando preguntas a la administración qué estáis intentando compensar, no, es que no están intentando hacerlo, es que ni siquiera les importa. Entonces, hay distintas formas de enfocar estos algoritmos cuando no tienen un código. Normalmente, si las peticiones de transparencia no funcionan porque no existen los datos o no los están manteniendo, si no recibes la información, siempre puedes acudir a las publicaciones académicas. Y la otra forma es preguntar a las personas. Si no puedes acceder a los algoritmos, puedes evaluar el impacto que estos algoritmos han tenido sobre la sociedad. ¿Y cómo se hace esto? Pues intentando acudir a los grupos evaluados por estos algoritmos, haciendo muchas preguntas e intentando replicar los resultados del algoritmo. Es decir, que tienes un grupo de muestra, intentas reproducir los cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario que os decía, intentar generar unas estadísticas de
rendimiento. Eso sería una vista general. Muy interesante, Nayara. Si no me equivoco, el último enfoque que mencionabas era el enfoque utilizado por Éticas, la organización que has mencionado con Biogen. Y estaban colaborando justamente con la sociedad civil, con las víctimas de violencia de género, para intentar averiguar cómo funciona el sistema, y tuvieron algunos hallazgos muy interesantes. No los voy a mencionar todos, pero los podéis ver en la página web de Éticas. Tienen los resultados colgados en Fundación Ética. Así que sí, eso es muy interesante y es un ejemplo de colaboración con la sociedad civil también. Y os quería preguntar a todos por cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis cuando lleváis a cabo este tipo de investigación. Y por supuesto ya habéis mencionado algunos. La falta de disponibilidad del código. Quizá los diseñadores del sistema normalmente no colaboran en este tipo de trabajo periodístico o la investigación de la sociedad civil sobre estos sistemas. Este puede ser otro desafío. Y quizá no con estos casos, pero con otros casos cuando intentamos llevar a cabo investigación en aspectos como redes sociales o motores de búsqueda, etcétera. Hay otras fuentes que se pueden utilizar, como por ejemplo otras técnicas como web scraping, estrategias de Stock Puppet, que pueden estar un poco en el limbo, que pueden ser legalmente problemáticos. ¿Cuáles son los principales desafíos que os habéis encontrado en vuestros procesos? Quizá puedo empezar yo. De hecho, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Tenemos 1.000.000 de anécdotas que podríamos compartir en otro momento. Luego, en el pica pica, exacto. Algo que no he mencionado sobre la investigación francesa es que en nuestras peticiones de FOIA no obtuvimos el modelo actual, porque dijeron que si tuviéramos el modelo actual podríamos ayudar a las personas a cometer fraude. Pero claro, es extraño porque tendrías que cambiar tu estado civil, tus ingresos, pero bueno, era una estrategia que se intentó. La Quadrature.net logró pedir los modelos anteriores. Dijeron, bueno, los modelos anteriores no pueden ayudar a nadie a cometer fraude, así que hay ciertas técnicas que se pueden intentar usar para saltarse los obstáculos de FOIA. Y las investigaciones, los obstáculos son que se requieren muchos recursos, muchas aptitudes. Como Nayara decía, no somos las personas que llevan a cabo el análisis técnico, necesitamos a personas que sepan de datos, que sepan del campo en el que estamos trabajando, muchos perfiles distintos en los equipos, por lo tanto se requieren muchos recursos, también mucho tiempo, porque hace falta tiempo para investigar y para llegar a estos hallazgos. Y mientras que es un trabajo muy importante, también es un compromiso. Y la otra cosa que quería compartir es que, como mínimo hablando del caso francés, pero seguro que también aplica a más que el caso francés, es que estas historias son complejas, son difíciles de contar por una serie de razones. La primera es que, por ejemplo, en el caso francés, lo que va mal en el sistema es que estadísticamente el modelo de puntuación funciona porque CNAF ha usado este algoritmo y sus controles han llevado a más pagos a ciudadanos. Estadísticamente han estado puntuando a las personas adecuadas. A menudo oímos historias que dicen, no, es que este algoritmo técnicamente es erróneo. En este caso, no, tiene quizá algunos fallos tecnológicos, pero no es el principal problema. La cuestión de la justicia es muy difícil de defender. Tenemos algunas personas que dicen, no, bueno, pero estadísticamente es correcto. ¿Qué estáis cuestionando del sistema? Porque está señalando a las personas adecuadas. Pero, una vez más, me repito,
pero creo que esto es lo más importante, y es que no es una historia técnica, es una historia de políticas públicas, y el motivo por el cual las personas más vulnerables reciben una puntuación más alta es porque para recibir las prestaciones que reciben necesitan presentar formularios más complejos, modelos más complejos que los de otras prestaciones. Así que básicamente las políticas sociales ponerles en una posición en que luego les puedas controlar. Y el discurso de CNAPS ha sido que estadísticamente es correcto, y nuestro discurso ha sido, vale, pero no hablamos de estadística, hablamos de políticas. Y creo que hay que... Cuando tienes que escribirlo en un artículo, realmente la cosa se complica mucho, e intentar encontrar la forma adecuada de expresarlo es uno de los desafíos. Gracias, Nayara. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista, especialmente porque estaba pensando que al final todo se reduce al problema estructural de a quién se dirigen estos algoritmos, normalmente grupos vulnerables. ¿Y por qué? Porque cuando intentas implementar un algoritmo para intentar resolver un problema social, normalmente intentas actuar contra a quien tiene ese problema social, y por eso te diriges a grupos vulnerables. Por ejemplo, cuando hablábamos de los retos, uno de los principales es también la falta de formación de los usuarios finales del algoritmo, que no son las personas, pero sí los agentes que utilizan los algoritmos en las comisarías, o los agentes o funcionarios públicos que los utilizan en la administración pública, porque si no reciben la formación adecuada sobre cómo aplicar ese programa informático o cómo evaluar los cuestionarios que están utilizando, entonces el objetivo supuestamente objetivo del algoritmo desaparece. Yo estuve entrevistando a agentes de policía. Cuando revisaba el cuestionario con ellos, la primera pregunta que me hacían era si el delincuente o la víctima, EPDR era el sistema de evaluación de riesgos de violencia de género. Y la primera pregunta era si el atacante o la víctima era extranjero. Y eso se valoraba con un punto, es decir, que si no eres nacional, entonces tienes más riesgo de ser atacante o víctima. ¿Y cómo se evaluaba esto? Me dijeron que solo aplicaba a personas que no compartían la visión occidental de la pareja. Y esto lo cito literalmente. En el País Vasco alguien dijo que alguien de Francia o del País Vasco francés no se consideraría extranjero, no tendrían ese punto adicional en el cuestionario. Y creo que mi cara era un poema en ese momento. No sé cómo no me echaron de la comisaría de policía. Pero intenté decir, a ver, ¿pero tenéis una lista, una metodología que podáis seguir cuando hacéis esta pregunta? Porque si un agente de policía en una comisaría en Bilbao hace esta pregunta, pero luego hay otro en San Sebastián que hace la misma pregunta, van a poder ver una lista para ver si alguien de Francia no se considera extranjero, pero alguien de Colombia sí. Y dijeron que no, que era una cosa totalmente subjetiva y que dependía de cada agente de policía. Así que si hay una falta de formación sobre cómo utilizar estos sistemas y además una forma subjetiva de utilizarlas, es que perdemos toda la parte estadística que supuestamente hace que estos algoritmos sean objetivos, y entre unas comillas enormes, porque lo que estamos viendo al final es que esto no funciona. Las que deben usar estos algoritmos no tienen la perspectiva sobre por qué trabajan de la forma que trabajan. Si esto es así, es imposible que lo puedan hacer funcionar. Así es como yo lo veo como mínimo. Y luego, evidentemente, tenemos que lidiar con todos los esfuerzos de marketing que intentan hacernos ver que los algoritmos están ahí porque producen cambios. Decías que el algoritmo es estadísticamente correcto, pero claro, ¿cuáles son las consecuencias? Evidentemente hay que abordarlas cuando hablamos con los que emplean estos sistemas. Luca, no sé si tienes algo que decir o te puedo hacer la siguiente pregunta. Yo me centro
mucho más en las políticas. Sí, te voy a preguntar, porque hemos compartido algunos ejemplos de colaboración entre periodistas, sociedad civil, y en tu caso, ¿cuál es tu experiencia trabajando con distintos actores? Y nos podrías hablar sobre cómo live tweeting ha llevado a cabo casos de defensa en relación con la ley de inteligencia artificial. Sí, voy a empezar diciendo que en Bruselas hay una apertura general a debatir con todos los actores. Básicamente hay buen acceso para las ONGs, para las empresas, y todos los actores pueden acceder a los responsables de las políticas, a los legisladores. Y como periodista yo tiendo a hablar con todo el mundo también. Nunca sabes quién puede ser una buena fuente. Así que en la sociedad civil ha participado mucho en el proceso de la ley de inteligencia artificial. Personas muy competentes, con formación técnica, han tenido un papel muy importante entre bambalinas, asesorando a los legisladores en el Parlamento, especialmente proporcionando orientación y a veces incluso redactando partes de los textos. A veces la gente no es consciente de que hay expertos y actores que ayudan a los legisladores a redactar los textos e incluso a entender las implicaciones de lo que se ha redactado. Creo que como periodista quieres formar parte de estas conversaciones y parte de lo que llamamos la burbuja de la Unión Europea, hablar con todo el mundo, porque es la mejor forma de obtener información. Y en lo referencia al live tweeting, aquí tenemos que avisar un poquito sobre cómo funciona el proceso legislativo de la Unión Europea. Tienen normas en la primera fase, pero luego en la fase final, que es la fase más importante, básicamente no hay normas. Son los triálogos y la Comisión, el Consejo, el Parlamento, todo el mundo se sienta en una sala hasta que llegan a un acuerdo. Y la gente solo se entera de lo que pone el texto cuando ya es demasiado tarde. La falta de transparencia significa que solo los actores mejor conectados pueden influir en el proceso, los que tienen conexiones con Estados miembros, que tienen conexiones con la Comisión. Y evidentemente es un claro problema en la rendición de cuentas democrática. Para mí, tuitear en directo a través del triálogo fue también una forma de dar voz a personas que tenían ganas de saber hacia dónde iba el proceso. Y creo que la sociedad civil en ese momento también tiene un papel, especialmente cuando se hablaba de la parte del mantenimiento del orden. Y creo que también tienen que tener un papel y que mostraron que había personas que estaban prestando atención, que estaban pendientes, y que la opinión pública también tiene que tenerse en cuenta a la hora de formular las políticas. Así que espero que mi presencia en las redes sociales, el tuitear en directo, haya ayudado en ese sentido. Muchísimas gracias. Nayara, ¿de qué modos crees que es útil o necesario colaborar con la sociedad civil? ¿O quizás soy SIC? Sí, hablaré yo. Creo que una de las formas importantes, o como mínimo cuando hablaba con los periodistas de Le Monde que también trabajaban en esta historia, me dijeron que era importante que las organizaciones de la sociedad civil
ya llevasen 2 años poniendo el tema sobre la mesa, porque eso daba más peso a la historia, ayudaba a legitimarla. Y también es tranquilizador tener el soporte sobre el terreno, porque cuando analizas algo nunca estás del todo seguro, pero aquí teníamos tantísimos testimonios que apoyaban lo que mostraban los datos, que esto ayudó a añadir más voces, más peso a la historia. Y creo que tenemos el artículo que se publicó, los artículos que se publicaron a finales de 2023, pero antes de eso había habido 2 años de advocacy. Y no es un trabajo que se realiza en una semana o incluso 6 meses, sino que son años de trabajo. Y creo que tener a la sociedad civil trabajando en los mismos temas que los periodistas, creo que el tema de trabajar conjuntamente es un tema distinto, pero son elementos complementarios. Las organizaciones que trabajaban en el tema han seguido trabajando incluso después de la publicación de los artículos, y los periodistas a veces no tienen el tiempo o la capacidad, el rol para seguir avanzando estos temas, pero para la sociedad civil les dio muchísima visibilidad para poder continuar con el trabajo. Y creo que es una de las formas. Y la otra forma sería que se pueden utilizar métodos similares, por ejemplo, tanto los periodistas como las organizaciones de la sociedad civil usaron estas peticiones a FOIA. Así que creo que a veces las organizaciones de la sociedad civil no quieren trabajar con los periodistas porque creen que han dedicado muchísimo trabajo y luego no se les va a dar crédito. Por lo tanto, tenemos que ver cómo damos crédito a todo el mundo, cómo repartimos el reconocimiento. Sí, y hemos mencionado las metodologías y no hemos hablado de esta ingeniería inversa de la... ¡Ay! Se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir sobre la ingeniería inversa? Sí. Iba a decir que estas metodologías normalmente, excepto cuando tienes el código o los diseñadores de la tecnología colaboran, en muchos casos el recurso, los resultados que obtienes no son estadísticamente significativos, no son relevantes por las cifras con las que trabajas, y en muchos casos tienes que utilizar más de una metodología en una investigación. Y en ese sentido creo que quizás sería útil colaborar con la sociedad civil a la hora de crear consorcios en que cada uno de los miembros haga una parte de trabajo. Antes hablabas de la falta de recursos y la falta de talento, cuando necesitas un talento más técnico o especialistas en ciencia de datos, personas de perfiles más técnicos para ciertas tareas, para vosotros poder centraros en las entrevistas o en los usuarios finales o en lo que sea. Quizá ese es un ejemplo de una forma de colaborar. Nayara. Siento que durante la sesión hemos estado hablando de que la mayoría de historias sobre tecnología son historias humanas, porque tienen un impacto en las vidas humanas, y ahí es donde debería estar el factor social. Y el caso es que si la sociedad civil está intentando luchar por algo que tiene que ver con derechos fundamentales y está intentando implementar un cambio y tener un impacto, yo veo el periodismo como la forma de sostenerlo. Es decir, si eres una organización de la sociedad civil con una política y una agenda de defensa de los derechos y estás intentando planificar, por ejemplo, cómo llegas, por ejemplo, a los legisladores, creo que el periodismo es la herramienta perfecta para darte los casos para llegar a los legisladores.
cuando los periodistas estamos haciendo la investigación y estamos intentando llegar a los casos de las personas que sufren, pues esto te da, como organización de la sociedad civil, los casos reales para llevarlos a la acción. Porque si no, quizás solo hablas con la academia, con los políticos, y en ese caso tienes una gran burbuja de influencia, pero no tienes mucho contenido con el que influir. Por lo tanto, para mí, o para Soisi, la combinación entre periodismo y sociedad civil es la mejor manera de lograr obtener los recursos, como decías, Esther, para llevar a cabo esta investigación periodística, y también la parte de defensa de derechos de la sociedad civil es la mejor forma de complementarlo. Y luego, pensando también en los perfiles, está claro que cuando hablamos de aspectos técnicos relacionados con la investigación, es necesario que los periodistas podamos contar con distintos perfiles técnicos, no solo para complementar nuestra investigación, sino también para comprobar los hechos, comprobar los datos, porque quizás si solo nos centramos en la parte técnica no vamos a entender nada, y no queremos tampoco poner nada erróneo en un artículo, porque si no va a ser la excusa perfecta para que se nos lancen encima. Por ejemplo, hay un ejemplo en el que empezamos a intentar dar a los periodistas los recursos para llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con los sistemas de toma de decisiones automáticas y la discriminación contra ciertos grupos de personas. Al principio teníamos muchas solicitudes de periodistas que querían trabajar en distintas historias relacionadas con estos algoritmos, pero ahora estamos en una tercera ronda de esta beca, y esto significa que tenemos como 5 o 6 personas que están llevando a cabo esta investigación. Están llevando a cabo investigación sobre discriminación por parte de instituciones financieras que usan estos sistemas automatizados. Y lo que hemos visto es que cuando los periodistas trabajan con otros perfiles, como por ejemplo especialistas en ciencia de datos, expertos en derecho, de hecho tenemos un grupo, y Pablo le estamos mencionando mucho, pero es uno de nuestros becarios, está trabajando en grupo en que tenemos expertos en ciencia de datos, pero también a una investigadora urbana que está aportando investigación de muchísima calidad a la investigación, porque puede acceder a campos de conocimiento a los que no puede llegar un periodista o otro tipo de investigador. Es una colaboración, por tanto, también entre el periodismo y la sociedad civil. Son personas que vienen de otros ámbitos de la investigación o otros ámbitos de conocimiento que combinan sus formas de investigación con las herramientas clásicas del periodismo que hemos estado mencionando durante la charla. Solo tengo comentarios positivos sobre este tipo de colaboración, pero yo me quedaría con estos dos argumentos. Uno, intentar empoderar estas colaboraciones entre distintos perfiles y periodistas, porque los periodistas, su propósito no solo es entrevistar, también pueden trabajar conjuntamente, y también intentar combinar estas dos misiones, el hecho de que podemos buscar las historias para empoderar a los esfuerzos de defensa de las organizaciones de la sociedad civil. Perfecto, yo tengo muchas preguntas, pero creo que es el momento del público para que puedan formular sus preguntas, hacer sus comentarios. Si no, yo seguiré con mis preguntas, pero preferiría abrirlo al público. Yo tengo una pregunta para Luca. ¿Puedo hacer mi pregunta? No lo sé. ¿Alguien de la FEDE me da permiso? Me preguntaba si... ¿Cómo se percibió que filtrases los documentos en Bruselas? ¿Hubo represalias? ¿Cómo lo percibieron tus fuentes? ¿Te refieres al borrador final de la ley de inteligencia artificial? Sí, filtraste varios documentos, compartiste varios documentos. ¿Cómo lo percibieron en Bruselas? De hecho, no es la forma en que trabajo habitualmente, porque prefiero informar sobre un documento y no publicarlo, pero en este caso pensé que era la mejor forma, y creo que la versión final se habría publicado. Y claro, en primer lugar, siempre queremos ofrecer la oportunidad de dar la información, de ser el primero en dar la información, pero el texto fue un texto en el que se trabajó muy rápido, contenía muchos errores, y la gente en las redes sociales iba señalando estos errores, y de hecho hay mucha inteligencia colectiva que se podría haber utilizado. Pero también
Si miramos otros textos adoptados por el Parlamento Europeo, hay varios errores que hay que corregir. Están haciendo un procedimiento de corrigendum. Habrá otra adopción en abril, probablemente sin votación. Y no hubo represalias específicamente por parte de mis fuentes, porque no es la forma en que suelo trabajar, y creo que en este caso realmente valió la pena el esfuerzo, porque como he dicho, pues di la oportunidad a muchas personas de detectar posibles incorrecciones. Gracias, Luca, interesante. Bien, vuestro turno, no seáis tímidos. Podéis preguntar en castellano si queréis, yo puedo traducir para Luca. Sé que Soisic entiende el castellano, Nayara, por supuesto. Gracias. Hi everybody. Hola a todos y a todas. Yo tengo una pregunta para Soisic. Has mencionado que entrevistaste a personas afectadas por el algoritmo en Francia. ¿Cómo encontraste a esas personas? Y ¿cómo pudiste demostrar que habían sido señalados por el algoritmo? Muy buena pregunta. Cuando hablé con miembros de Lighthouse, Gabriel Geiger, a quien hay que mencionar porque ha sido muy relevante en este trabajo, él compartió que al haber trabajado con estos casos en distintos países ibas viendo patrones. Ibas viendo cómo surgían patrones, y en este caso llegar a las personas afectadas pues lo hicimos a través de abogados sociales. Es una de las formas en que puedes encontrar estos casos. En Francia también hablamos con organizaciones de la sociedad civil que estaban en contacto con estas personas, y de hecho no sabemos si las personas a las que entrevistamos habían sido señaladas por el algoritmo. Y esto está relacionado con uno de los comentarios que ha hecho Lucas sobre la revisión por parte de humanos de la ley de inteligencia artificial, porque el algoritmo de puntuación de riesgo es un algoritmo precontrolado, no toma decisiones. El controlador tiene que mirarse el dossier antes de decidir iniciar una investigación, así que no puedes saber realmente por qué te han controlado. Sin embargo, en primer lugar, no lo pudimos afirmar. Sabíamos que había una alta probabilidad de que hubieran señalado a esta persona, porque sabemos que el 70% de las investigaciones se inician a partir de esta puntuación, y pudimos ver que aunque el control no hubiera sido motivado por Riscor, su puntuación era alta, así que había una alta probabilidad de que hubiera sido así. Este fue uno de los factores. Y lo último que mencionaría es que pedimos buena parte de los documentos, y en uno de los informes de control hay una casilla sobre minería de datos, que es la herramienta que utiliza CNAF, y esta era otra pista también, pero nada concreto realmente. Por cierto, gracias a los intérpretes / traductores, son personas humanas y no una inteligencia artificial. Tenemos que mencionarlo. ¿Más preguntas? Y quizá os podéis presentar antes de hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, soy Guillaume. Vengo de la sociedad civil y soy periodista con un interés particular en estos temas, y llevo mucho tiempo siguiendo a Soisic en Twitter. Me acabo de dar cuenta de que no he estado pronunciando bien tu nombre. No importa, lo puedes decir como quieras. Y la Quadrature también he estado siguiendo, así que muchísimas gracias por estar juntos en esto. La Fede, gracias por esta sesión tan interesante. Mi pregunta era, siguiendo esta pregunta que acabamos de oír, perdonadme si no he prestado suficiente atención, pero no he oído cómo pudisteis encontrar, o cómo la Quadrature pudo encontrar, en este caso, ¿cómo supisteis que CNAF, este sistema francés, tenía un algoritmo implementado? Me genera curiosidad. Sí, por lo que he podido... Había dos cosas. La primera
es que Lighthouse, en primer lugar, llevó a cabo muchas peticiones a FOIA en muchos países intentando averiguar estas cosas. Y de hecho esta no es la historia completa. Estoy pensando mientras hablo, pero lo sabíamos porque un académico que he mencionado había estado trabajando en el tema y escribió varios artículos y libros, así que teníamos pistas en el libro. Aparte de eso, no estoy segura, sino de que lo hubiéramos podido averiguar. También otro periodista fue controlado e investigado por CNAF, entonces pudo investigar su propio control en 2021 y ella había oído hablar de minería de datos y algoritmo cuando estaba hablando por teléfono con el controlador y empezó a conectar los puntos y entonces otro periodista lo detectó, empezó a redactar la historia y de hecho el primer informe lo publicó Algorithm Watch. El nombre de la periodista era Lucy Inland y Olivia Tesquet también informó en un diario francés. Así que al final la respuesta breve sería a través de la academia y luego un periodista con los recursos para empezar a investigar su propio caso. ¿Más preguntas? Sí. Hola, soy Sofía. Soy investigadora. Y quería preguntar... ¿Cómo te llamas? Sofía. Hola, Sofía. Quería preguntarle a Luca si sabe cómo las negociaciones o las conversaciones se llevaron a cabo en el tema de los impactos medioambientales. ¿Va a haber transparencia, limitaciones? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Gracias. Gracias. Gracias, sí. Sí, sí. Es un tema que el Partido Verde puso sobre la mesa en el Parlamento Europeo. Sí que obtuvieron cierta transparencia en cuanto a consumo energético, especialmente en los grandes modelos lingüísticos. Estos proveedores de modelos tendrán que revelar cuánta energía se consume para el entrenamiento de sus modelos y también hay una obligación de utilizar los estándares de la industria en cuanto al consumo de recursos, energía y agua. Así que esto finalmente pudo introducirse en la ley y sí, forma parte de la ley. Y quizá, si no hay ninguna pregunta más por el momento, yo le podría preguntar a Jordi, a quien ya hemos mencionado un par de veces hoy. Y Pablo, te he llamado Jordi, no sé por qué. Tienes cara de Jordi. Perdona. Quizá podrías explicar tu trabajo con con Lighthouse Reports en cuanto al sistema de seguridad social en España. O si quieres subir aquí al escenario, si quieres venir aquí, te puedo ceder mi asiento. No, no hace falta. Intentaré ser breve, también porque la mayoría de las cosas que Swasik y Nayar han explicado también me resultan muy familiares. Y básicamente, quizá hay personas entre el público que ya conozcan esta investigación. Básicamente, sobre un par de algoritmos utilizados por el Instituto de Seguridad Social Español para intentar detectar fraudes potenciales en personas que están de baja por enfermedad. Es un modelo de aprendizaje automático y en el trabajo que hice con Gabriel Geger, que ya se ha mencionado antes. Y sí, desde que llevamos a cabo este trabajo, no ha vuelto a salir. Y una cosa que quería comentar antes, porque cuando investigas algoritmos, lo primero que necesitas es saber realmente que están ahí. Por ejemplo, en nuestro caso, sabía que había algo porque leí un libro blanco del Instituto de la Seguridad Social en que decían que querían
utilizar modelos de aprendizaje automático contra el fraude, básicamente siguiendo esta pista empecé a hablar con personas y sí, lo acabamos encontrando. Supimos que estaban utilizando estos modelos. En nuestro caso, algo que quiero destacar es que todo lo que ya se ha dicho, como la colaboración, los recursos, etcétera, todo eso es muy importante, y también esta combinación de técnicas periodísticas, como las competencias tradicionales, es decir, hablar con personas, hacer las preguntas adecuadas, y combinado con algo que también se ha mencionado antes, la ley de libertad de información, o la FOIA, una herramienta increíble para los periodistas, pero también para investigadores, etcétera, y las organizaciones de la sociedad civil. Y como Nayara decía antes, es cierto que no sé cuál fue el posicionamiento de los distintos países, pero ahora prácticamente todos los países europeos tienen leyes de transparencia y depende mucho de el funcionario público con el que te encuentres, el funcionario que reciba esta petición. Y eso también es un problema, porque quizá a veces haces una petición según la ley de libertad de la información o FOIA, y pues depende con quién te topes, te van a decir que no. Y ahora estamos empezando a cuestionar los noes, a reclamar, porque la ley es muy clara. Todos los documentos en manos de la administración pública tienen que ser accesibles para cualquier ciudadano. Entonces se pueden inventar lo que quieran. Pueden hablar de propiedad intelectual. Pueden argumentar lo que quieran, pueden inventarse lo que quieran, pero al final somos ciudadanos con el derecho a reclamar contra estas decisiones, y eso también es importante, y es una de las cosas también que se ha mencionado, esta necesidad de insistir, insistir e insistir contra estas patrañas que se pueden inventar. Así que en la investigación que llevé a cabo con Lighthouse, sí hubo esta mezcla entre periodismo tradicional y peticiones bajo la ley de libertad de la información. Y sí, es suficiente, sí. Suerte que me has cortado, porque si no sigo, ¿eh? Sí, es suficiente para todos. Vamos a necesitar un taller sobre cómo llevar a cabo estas peticiones bajo la ley de libertad de la información, porque es muy importante hacerlas bien y hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? Bien, pues creo que es hora de ir llegando a las conclusiones. He ido anotando algunos comentarios para realizar un resumen de lo que se ha dicho, los principales argumentos. Espero haberlo recogido todo bien. Y me disculpo si me habéis visto escribiendo en el teléfono. No estaba enviando WhatsApps a mis amigos, estaba redactando las conclusiones. Así que en relación con la ley de la inteligencia artificial ha ido idas y venidas entre la sociedad civil y otros actores. Y al final parece ser que se ha llegado a un documento bastante completo de defensa de los derechos humanos. Podría ser mejor, pero podría ser mucho peor. Hemos aprendido sobre el uso invisible de la automatización de sistemas de bienestar social a través de los sistemas de puntuación de riesgo, estrategias, el periodismo de investigación utilizando peticiones bajo la ley de libertad de la información, también analizar el código. Hemos hablado también de encontrar a las personas afectadas a través de los abogados sociales y también de algunos retos relacionados con el hecho de que tenemos que saber que estos sistemas existen y están en uso. Hemos aprendido también sobre los problemas de automatización que van más allá de la inteligencia artificial y, de hecho, pues
nos devuelven a sistemas legados con algoritmos más básicos y menos sofisticados y atractivos, pero que también tienen un impacto negativo en nuestras vidas. Y lo importante que es, de hecho, comprobar las publicaciones existentes en los sistemas, sobre los sistemas que se utilizan, y también todos los desafíos relacionados con los recursos, el tiempo, porque es una tarea que requiere de mucho tiempo. También la falta de disponibilidad del código, problemas legales, historias que son difíciles de contar, el problema estructural de a quién señalan estos algoritmos y cómo contrarrestar los esfuerzos de marketing, entre otros. Hemos aprendido también que Bruselas está abierto a debatir con todos los actores, pero, por supuesto, pues quien tiene más dinero para hacerlo, las empresas privadas. Y también la falta de rendición de cuentas en el proceso legislativo, que es un problema, y que aún así la sociedad civil tiene un papel a la hora de participar en el debate, las redes sociales también. Y también hemos hablado sobre colaboración entre periodistas y otros actores, que trabajar en los mismos temas nos da validación, apoyo, y que podemos compartir métodos, y que si trabajamos conjuntamente trabajamos mejor y podemos crear, por ejemplo, consorcios con grupos multidisciplinares para poder investigar, llegar a nuevos conocimientos, cubrir las faltas de conocimiento técnico, conseguir acceso, aumentar recursos y, como Luca ha dicho, inteligencia colectiva también. En cualquier caso, gracias, muchas gracias al público, gracias a la FEDE por organizar este maravilloso evento y esta maravillosa iniciativa, y creo que es un buen punto de partida para que podamos conectar los unos con los otros y quizá buscar colaboraciones potenciales en el futuro. Y eso es todo. Vamos a comer un pica pica, tomarnos unas cervezas. Lo siento, Luca, porque eso te lo vas a perder, quizás la mejor parte, quién sabe. Gracias, Luca. Disfrutadlo por mí, por favor.